¿qué opinás de la idea de modificar esta ley? Bueno, nosotros pensamos que es una modificación que implica un retroceso en distintos sentidos. Y antes de hablar de los retrocesos, me parece importante que conozcamos un poco más sobre cuál es el alcance de esta ley y la importancia de lo que se ha logrado para que podamos contextualizar por qué estamos diciendo que es un retroceso, ¿no? No es únicamente porque una quiera defender nada más la ley Micaela, sino que realmente es una ley que ha tenido un impacto y un alcance que, digamos, ha transformado la manera en la que entendemos y actuamos frente a la violencia de género. Entonces, primero, lo más remarcable, lo que a mí me parece que es muy rescatable de la ley Micaela, es que es una capacitación obligatoria, como todas y todos saben, que se le da a todas las personas que trabajan en cualquier organismo del Estado, ¿sí? A nivel nacional, provincial y municipal. Ahora bien, es una ley, una capacitación que abarca muchas dimensiones que hacen a las desigualdades que sufren las mujeres y las diversidades. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de violencia, no hablamos únicamente de un tipo de violencia que pareciera que se ejerce entre particulares, ¿no? Como podría ser la llamada violencia familiar, sino que estamos hablando de una estructura social que legitima, que hace posible que existan esas violencias contra las mujeres y las diversidades. La ley Micaela reconoce esto y lo ha incorporado a su programa. Entonces, las personas que reciben esta capacitación aprenden sobre estereotipos, roles de género, formas de discriminación, aprenden sobre la diversidad, qué significa LGTBI, qué significa los micromachismos, qué significa la masculinidad tóxica, y son esas distintas variables lo que en su conjunto nos permiten pensar políticas para cambiar de fondo lo que hace posible la violencia. Agustina, quería consultarte porque entiendo que la modificación que hace en esta ley ómnibus sería, con la ley Micaela, sería que ya no sea obligatoria para todos los funcionarios del Estado, sino solamente para los que tienen que ver con cuestiones de género. ¿Es así? Exactamente. Entonces hay dos modificaciones muy grandes que se están discutiendo. Una es, como bien decís, que ya no sea obligatoria para todos y todas, sino que sea únicamente para aquellos organismos competentes. No se sabe qué organismos son entendidos como competentes. Claro. Esto es una preocupación, obviamente, porque una puede decir, todo el Estado tiene competencia en la lucha por prevenir y atender las violencias de género. Claro, ¿quién elige cuáles son los competentes y los que no? Exactamente. Por ejemplo, podríamos decir que quienes trabajan en el Ministerio de Trabajo, quienes trabajan en el Ministerio de Salud, quienes trabajan en Cultura, ¿no son competentes para abordar la violencia de género? Claro. Bueno, claramente no. Y después, otra modificación, que es lo que mencionaba anteriormente, es que se reduce esta idea de la violencia de género mirado de una forma amplia, desde un paradigma integral, a hablar únicamente de violencia familiar, ¿no? El nuevo texto habla de violencia familiar. Esto nos retrotrae a 30 años en nuestra legislación. Nosotros tenemos leyes que ya han avanzado en estos conceptos, que ya han entendido que hay otra relación entre las desigualdades que impactan las violencias. Entonces, no es únicamente un cambio de conceptos, un cambio de palabras que no tiene impacto, es un retroceso de más de 30 años. Incluso pienso también en el Poder Judicial, ¿no? O sea, porque antes era obligatorio y ahora tampoco va a hacerlo con esta teoría, o sí, con esta nueva ley, con esta modificación. Bueno, no sabríamos si los considerarían esenciales, competentes en materia de violencia de género. No hay precisiones aún de cuáles serían estos organismos. Agustina, ¿cuándo se creó ELA? ¿Por qué se creó y cuáles son las actividades que realizan? Bueno, ELA cumplimos 20 años el año pasado, se creó en el 2003 y nace con un grupo de mujeres abogadas que veían que había un vacío en lo que se trataba como acceso a la justicia de una perspectiva de género, ¿no? Entonces, esa empieza a ser su principal, digamos, agenda, que luego se va abriendo y se abre a otros temas que entendemos que hacen a esta base de desigualdades que comentaba antes. Entonces, hoy estamos trabajando en 4 líneas centrales.
Una es, por supuesto, violencias de género, que ahí lo hacemos monitoreando y evaluando políticas públicas en investigación, formas de violencia poco visibilizadas, que eso también es algo que me gustaría rescatar de la ley Micaela. No habla solo de violencia doméstica, aprendimos de violencia laboral, aprendimos de violencia económica, etcétera. También trabajamos sobre el tema de cuidados y trabajo no remunerados. Sabemos que hoy por hoy las mujeres le dedican el doble de tiempo a las tareas de cuidado y esto obstaculiza sus desarrollos, trayectorias personales, trayectorias laborales, etcétera. Trabajamos sobre participación social y política de las mujeres y diversidades y sobre derechos sexuales y reproductivos. Te quería preguntar, hola, yo soy Fernanda. ¿Qué pasa? Porque el retroceso es gigante, ya lo decías tú, son 30 años de retroceso. El año pasado, 2023, hubo 322 femicidios, ¿no?, de violencia intrafamiliar, 80 más que el 2022. ¿Cómo se podría robustecer esto en el caso, por ejemplo, que ustedes tuvieran que hacer una demanda concreta? Porque ya el retroceso es gigante, ya sabemos que si se aprueba la ley Ómnibus no se va a mantener la ley Micaela tal como está. ¿Cuál sería al menos el piso mínimo que ustedes exigirían a este gobierno para que en el fondo se abordara de forma más transversal esta problemática tan importante a nivel mundial? Bueno, para empezar, como ya también todas sabemos, no contamos más con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Ahora pasó a ser una subsecretaría de violencias. También acá vemos un cambio en cómo se ha achicado la agenda. Una subsecretaría de violencias que depende del Ministerio de Capital Humano. Aún no sabemos quién va a ser la persona encargada de llevar a cargo esta cartera. Por ende, no se sabe muy bien cuáles van a ser las líneas de trabajo que van a mantener de lo que existía anteriormente. En principio, a nosotros nos parece fundamental que se continúen con algunos programas que brindan información, acceso a la información de las mujeres, apoyo económico, porque sabemos que la violencia económica que afecta a tantas mujeres les impide romper con ese círculo de violencia, y también quisiéramos ver cuáles van a ser las políticas para reducir el impacto que, por ejemplo, las tareas de cuidado tienen en que las mujeres puedan salir a trabajar. Y me enfoco tanto en esto de la economía porque muchas veces se habla, ¿no? Estamos enfrentando, digamos, niveles de inflación sumamente preocupantes que nos afectan a todas, lo vemos cada vez que vamos al supermercado, pero para quienes están en una situación de violencia, eso impide que realmente puedan estar a salvo, ¿no? Y cuando tenemos un femicidio cada 35 horas, tenemos que garantizar esos recursos. Entonces, estoy hablando en concreto cómo vamos a sostener la línea 144, ¿sí?, que es una línea a la que pueden llamar 24 horas, 7 días de la semana, todo el año, desde cualquier lugar del país para recibir asesoramiento. Cómo vamos a sostener el programa que anteriormente era el programa Acompañar. Hoy quizás no sabemos si se va a sostener como tal, va a sufrir algún cambio, pero que es una transferencia de fondos para quienes están en situación de violencia. Cómo vamos a sostener la ESI, ¿sí?, que es un programa que ha permitido a tantas niñeces poder hablar de sus situaciones de abuso y también les permite a los jóvenes y las jóvenes conocer, identificar estas prácticas de violencia y poder frenarlas a tiempo. Bueno, entre programas de acceso a la justicia, que es fundamental. Totalmente. Y también hemos hablado durante varios programas el tema de la salud mental y la importancia del sostén y la salud mental también para aquellas mujeres que están en esa situación y que probablemente muchas veces ni siquiera se den cuenta. Totalmente. De hecho, nosotros hicimos muchas investigaciones y dos cosas salen muy fuertemente. Una es la necesidad de contar con recursos económicos, como decía, para romper con el círculo de la violencia, y otra es poder reconocer esa violencia y recibir ese apoyo psicosocial que permita mantener la decisión en el tiempo, ¿sí? Estar en una situación de violencia afecta muchísimo, muchísimo la autoestima, la capacidad de poder, digamos, empoderarse se dice comúnmente, pero es cuando a vos te denigran continuamente, te sacan la posibilidad de elegir. Hay que reconstruir eso, y eso no se reconstruye en soledad. Se reconstruye con otras, se reconstruye con apoyo profesional. Eso es fundamental. Quería consultarte, Agustina, también por digamos, estas reformas que hace el gobierno de Javier Milei. Lo más evidente es lo de la ley Micaela, bueno, distintos puntos, ahora el cierre del Ministerio de las Mujeres, su paso a ser secretaría, pero también todas las reformas económicas, por supuesto,
perjudican muchísimo a las mujeres. Escuchaba el otro día, por ejemplo, el programa Mi Pieza, que también sirve muchísimo para que mujeres puedan tener su independencia o lograr, digamos, mejorar su calidad de vida, que también va a ser dado de baja. ¿Cómo perjudican estas otras políticas económicas también a las mujeres, además de los casos puntuales, por ejemplo, como la de la ley Micaela? Bueno, las mujeres estamos subrepresentadas en los sectores más pobres, ¿no? Esa es una realidad con la que vivimos. Cuando hablamos de feminización de la pobreza, estamos hablando que 6 de cada 10 personas que están en el quintil más bajo, es decir, de las personas que menos recursos reciben, son mujeres. 6 de cada 10 de las personas más pobres son mujeres. Recordemos también, y para eso es muy importante también hablar de la cuota alimentaria, lo que está pasando, es un trabajo que se ha venido haciendo. Son las que mantienen a los y las hijas, ¿no? Son las que se encargan por lo general de cuidar y garantizar la subsistencia de los más pequeños. Entonces, todas estas políticas de recorte impactan directamente en las posibilidades de subsistencia de ellas. Por eso programas como el de Mi Pieza, que tuvo un impacto muy positivo, y otros recortes como los que estamos viendo en el programa Registradas, ¿no? Las mujeres son casi el 98% de quienes llevan a cabo las tareas de casas particulares, y ese programa ya no se va a sostener. Hablamos de la violencia económica, ¿no? Que muchas veces es imperceptible, pero que existe, y la necesidad de las mujeres de tener cierto apoyo psicológico, ¿no? Totalmente. De hecho, ahora que hablamos de violencia económica, el año pasado presentamos en ELA, junto a la Dirección General de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, una encuesta que se hace cada 5 años, donde digamos, la encuesta es sobre prevalencia y manifestaciones de las violencias domésticas, pero se hizo un foco puntual para entender mejor cómo se manifestaba la violencia económica. Lo que vemos ahí es que 1 de cada 2 mujeres efectivamente en algún momento de sus vidas vivió violencia doméstica, y dentro de ese porcentaje el 24% también vivió violencia económica. Entonces estamos hablando que 1 de cada 4 ha vivido violencia económica. Claro, pero ¿cómo se hace en estos casos para educar a esas mujeres y para que entiendan que eso es un trabajo no remunerado, pero que es un trabajo al fin? Porque muchas veces, si me incluyo, digo, como mujer, como madre, digo, uno llega a su casa después de trabajar todo el día y te pones a hacer todo el trabajo que implica la casa, que implican los hijos, incluso la ocupación mental, la responsabilidad de yo estoy ahora acá y estoy pensando que le deje comida a mi hija, digo, todas esas cosas que quizás cuando los hijos tienen padres separados, el hombre tiene como esa libertad como para... Digo, no quiero generalizar, no todos, hay muchos padres que se ocupan de sus hijos, pero en la mayoría de los casos tienen ese patrón común de que los hijos son de las madres. Totalmente, y de hecho es algo que justo sale mucho en las entrevistas que luego hicimos para profundizar, que a las mujeres, por ejemplo, es muy fácil que no puedan acceder a la cuota alimentaria, ¿no? Esa es una de las grandes formas de violencia. Otra de las formas de violencia es que cuando tienen hijos se decide dentro de la pareja que ellas son quienes tienen que reducir su horario laboral o dejar de estudiar o directamente dejar de trabajar, y luego cuando llegan al momento de separación ven que hay un bache muy grande en sus trayectorias laborales que les impacta negativamente en luego salir a buscar trabajo y en los salarios que cobran, y eso no es reconocido por parte de las exparejas, ¿no? Entonces muchas mujeres nos decían, hicimos de mutuo acuerdo que yo iba a cuidar, dediqué años de mi vida a cuidar, este fue mi trabajo y ahora no tengo nada, ¿verdad? Entonces esto es una realidad que recién ahora estamos empezando a hablar más abiertamente. Sí, igual te digo, también hay algo que es un poco la condena social, ¿no? Porque aquellas madres que quizás sí deciden salir de sus casas y estudiar y trabajar y tener una carrera, también son señaladas por la sociedad. Totalmente, y es el día de hoy que todavía te pueden preguntar como, ¿y quién está cuidando a tus hijos mientras estás acá? ¿No? Y eso claro. A los varones no se les pregunta porque se asume que no es una
algo con lo que ellos tendrían que enfrentarse. Totalmente. Te quería preguntar, Agustina, por el discurso que dio Javier Milei, en el que criticó al feminismo. También, bueno, dijo que era una tragedia la sanción de la ley del aborto. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás estos discursos por parte del presidente Javier Milei? Incluso dijo que no existe la brecha de género en campaña. Bueno, ¿qué te parecen a vos estos discursos por parte de alguien tan importante como el presidente, ¿no?, de una nación? Bueno, a mí me parece sumamente preocupante, ¿no? Realmente creíamos que habíamos podido avanzar en ciertos pisos de acuerdo respecto a lo que implica hablar de equidad, ¿no? Ya el feminismo muchas veces se utiliza o dicen, no, está muy politizado, es lo opuesto al machismo, eso lo hemos escuchado hasta el cansancio. Pero en realidad cuando hablamos de feminismo estamos hablando de mayor equidad, y mayor equidad que nos beneficia a todas y todos. Entonces realmente escuchar al presidente decir, endemonizar así una agenda que lo que propone es poder desarrollarnos socialmente, mayor igualdad de oportunidades reales, ¿no? Esa es la posibilidad también de que las mujeres puedan insertarse plenamente en el ámbito educativo, en el ámbito productivo, en el ámbito de desarrollo económico. Un dato que pocas veces habla es que se pierde mucho capital productivo a nivel macroeconómico, a nivel país, por los altos índices de violencia, ¿no? Las mujeres que sufren violencia pueden trabajar menos horas, tienen más ausencias. Entonces eso impacta también en los niveles de producción. Eso por un lado. Y también es importante ver que estamos de nuevo cayendo en una legitimación de estos discursos, ¿no? Nuevamente, no fue hace tanto que se hablaba de crímenes pasionales como si fuera lo más natural del mundo que un varón pudiera asesinar a su pareja por celos. Y estamos retrocediendo y volviendo a decir que es normal negar una realidad que viven 1 de cada 2 mujeres en el país. Entonces, lo vimos, hay muchos trabajos de Brasil que analizan, por ejemplo, el impacto de los discursos de Bolsonaro en materia de violencia de género, de violencia contra las diversidades, que efectivamente aumentó los niveles de violencia contra las mujeres, porque se empezó a decir que era algo posible, aceptable en algún sentido.